Hill House es uno de los grandes éxitos que tuvo Netflix en octubre, principalmente porque era una serie muy terrorífica. A mí la verdad me encantó, creo que tiene muchísimos detalles geniales, pero cuando la estaba viendo con mis amigos, a varios no les gustó porque les había aburrido. Y cuando yo les pregunté por qué les había aburrido, era porque me decían que había muy poquitos fantasmas y muy poquitas escenas de verdadero terror, y muchísimos diálogos, peleas entre hermanos, peleas entre padres e hijos, y eso no les había gustado tanto. Entonces me puse a pensar por qué había gente que la estaba viendo así, cuando la intención era que fuera considerada como una serie de terror y muchísima gente la estaba viendo como una serie de muchísimo terror. Y entonces me di cuenta que la serie caía en lo que se consideraba como terror existencial, y ahí estaba el meollo del asunto. Por lo general, cuando nosotros relacionamos las películas de terror, siempre pensamos en un humano contra otra cosa. Ya puede ser un extraterrestre, un fantasma, un demonio, un asesino o lo que sea. Siempre hay una división clara entre quiénes son los buenos y cuáles son las amenazas. En el terror existencial, el horror que se maneja es más metafórico, por decirlo de una manera, ya que siempre es como una extrapolación de algún problema mental, algún problema social, algún problema familiar, y no tanto un ente contra un humano. Pero siendo sinceros, toda la categoría de terror siempre tiene algo de existencial, porque los monstruos siempre son el significado del terror que alguien le tiene a otra cosa de la vida diaria. Por ejemplo, los vampiros siempre han sido una personificación del libertinaje y de la liberación sexual. Por eso su auge la tiene en la literatura del siglo XIX, cuando una burguesía tenía sus orgías por allá escondidos y de día se iban a las capillas a rezar, y en realidad esta es una personificación de la culpa y el horror que sentían por hacer ese tipo de cosas. Por eso el vampiro también representa un poco la crítica a esa burguesía en donde solo eran unas carcasas hermosas con un gran problema de culpa y de vacío existencial que estaban condenados a vivir eternamente. Por otra parte, las películas extraterrestres, que fueron muy famosas en el cine hollywoodense en los 50, tratan más sobre el temor a la invasión comunista que otra cosa. Por eso películas como La invasión de los usurpadores de cuerpos tratan de la horripilante realidad donde unos entes llegan, invaden tu cuerpo, te convierten en un zombie descerebrado que lo único que hace es seguir consumiendo y consumiendo a otras personas hasta que la sociedad capitalista occidental muere. La ideología se revierte por completo y creo que es el ejemplo más claro de cómo se utiliza el terror para mostrar cierto tipo de ideologías con Los muertos vivientes de George A. Romero. La película se estrenó en 1968, que era la época en la que la guerra de Vietnam ya no era tan bien vista en Estados Unidos y el modelo comunista ya no era un ente malvado que te quería comer. Muy al contrario, los zombies de Romero son una crítica al capitalismo consumista, diciendo que efectivamente ya eran una bola de cerebrados los que iban al Black Friday todos los noviembres. Los monstruos que les digo han mutado con el paso del tiempo y hoy en día tenemos vampiros emos, zombies autocríticos y aliens chistositos. Excepto las monjas y todo lo religioso, eso siempre va a dar miedo. Creo que uno de los grandes ejemplos de esta transformación es justamente La forma del agua de Guillermo del Toro. Bueno, no, desde antes, con La cumbre en escarlata ya lo había intentado, hacer una película más de romance y nostalgia que de fantasmas, y en La forma del agua justamente el monstruo, al que consideramos monstruo, es el héroe de la historia, o bueno, es el héroe romántico de la historia, y los verdaderos monstruos son los humanos, porque en lugar de que el monstruo sea una alegoría al miedo a lo diferente, es justamente el paragón de que lo diferente no necesariamente es malo, y el rechazo, racismo y violencia en contra de lo diferente es lo que crea a los verdaderos monstruos. Todos estos monstruos es una parte del terror y es la parte del terror con la que nos sentimos más cómodos porque podemos diferenciar un ellos de un nosotros. Pero ¿qué pasa cuando el horror está dentro de nosotros? Y ahí es donde entra el terror existencial. Trata más sobre la psique humana y nuestras relaciones sociales, y ese tampoco es un tema nuevo. Alfred Hitchcock es el amo del suspenso precisamente porque trata esos temas, como lo trató en Rebecca, en La soga, en Vértigo. O bien también pueden ir a ver El bebé de Rosemary, en donde trata sobre la ansiedad de perder la individualidad hasta el punto de no saber ni quién es uno ni quién es tu familia. Un ejemplo de esto es la película de The Babadook, que a pesar de que trata como un fantasma horrible asedia a una madre y a su hijo,
En realidad es una metáfora a la depresión y también es una exploración de cómo algunas mujeres sienten rechazo por sus hijos por diferentes razones y eso crea sentimientos conflictivos entre el amor de una madre y el odio irracional que le tienen. Lo padre de esa película es que no te da una respuesta fácil, no destruyes al fantasma y ya. La mujer tiene que lidiar con él día tras día y tratar de llevar una vida lo más normal posible, como lo tratan de hacer las personas que tienen una enfermedad mental o depresión. Otro gran ejemplo de eso es la película Hereditary, que a mí me parece una joya moderna del 2018, porque la mayor parte de la película trata de decirte lo difícil que es llevar una vida cotidiana normal una vez que has sufrido ciertas pérdidas o ciertos eventos traumáticos, pero después da un giro de 180 grados y el mensaje de la película te queda en que el horror está en que no importa lo que hagas, no importa tus intentos por separarte, por deshacerte de tus lazos familiares, eres tu familia y al final hay cosas que se heredan, hay cosas de las que no puedes huir y eso te va a quedar para siempre. Y eso es demasiado terrorífico porque nadie quiere convertirse en su padre o su madre y repetir los mismos errores hasta que te das cuenta que ya te convertiste en tu padre o tu madre. Si se preguntan por qué estoy hablando de todo esto antes de llegar a Hill House, bueno, ya voy a hablar de Hill House. Lo que pasa es que a mí me parece que es uno de los grandes exponentes del terror existencial. Es que es genial Hill House. Y ojo, ahora sí voy a hablar de algunos spoilers de la primera temporada de Hill House. Lo que tienen en común con estas películas es que sus finales son algo incómodos. Y eso es porque no hay un enfrentamiento directo entre los fantasmas que te quieren matar y la gente que está tratando de sobrevivir. Y en el caso de Hill House, el final incluso es esperanzador y positivo. Y eso es porque los fantasmas de Hill House son en realidad una metáfora a los traumas del pasado, los problemas familiares y los diferentes mecanismos que nosotros como humanos utilizamos para resguardarnos a nosotros mismos, dado todo nuestro bagaje y nuestro pasado. Hill House se esfuerza en retratar lo difícil que es vivir con una persona con problemas mentales, lo fácil que es caer en cierto tipo de patrones o caer en las drogas o bloquearte emocionalmente ante cualquier persona y que al final del día el pasado siempre va a estar ahí. No puedes luchar contra el pasado, lo único que puedes hacer es construir un nuevo presente para que tengas un futuro más brillante. Por eso no hay un enfrentamiento tan directo entre los fantasmas, la casa y los personajes principales. De hecho, los temas de Hill House y la manera en la que los presentan me recuerdan un poco a Aniquilación, dirigida por Alex Garland y protagonizada por Natalie Portman, porque también trata la película de superar ciertos eventos traumáticos y de cómo no puedes ser la misma persona una vez que has pasado por todo eso. Y aunque son diferentes, creo que han tenido críticas parecidas en cuanto a que la gente está buscando ciertas respuestas específicas con respecto a los monstruos, en este caso los fantasmas o los alienígenas, y como no las tienen, porque es muy metafórica la situación, tienden a no gustarles porque necesitan un desenlace completamente lógico explicado en la película o en la serie. Pero que las series o las películas que te invitan a pensar, a discutir, a tratar de entender un poco más allá los mensajes que te están tratando de dar, son muchísimo más aterradoras y muchísimo más interesantes que otro tipo de películas o otro tipo de series, porque no te dan una respuesta fácil, no hay un enemigo a vencer, es difícil discernir entre lo que está mal o lo que está bien y te pueden llegar más duro al corazón porque es más fácil que te identifiques con los protagonistas. Son temas muchísimo más mundanos y ya no puedes esconderte detrás de un vampiro o detrás de un monstruo, sino que eres tú mismo el que tiene que lidiar con esos problemas que son monstruosos. Pero bueno, muchísimas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. A mí la verdad me gusta más esta ola del nuevo cine de terror existencial. ¿Ustedes qué piensan? Coméntenlo, suscríbanse al canal. A mí me encuentran en todas mis redes como Beca Salas. Yo soy Beca Salas y nos vemos la próxima.